Sí, en primer lugar vamos a agradecer especialmente a los organizadores de esta charla, que nos invitaron a esta charla, Esteban Villalba, del Museo Erich Baumann de Santa María, el director de Antropología de Catamarca, Ezequiel Fonseca. También vamos a agradecer al IDECU, el Instituto de las Culturas, que es nuestro instituto al cual pertenecemos, Instituto del CONICET y de la UBA, y también al CONICET, quien nos ha facilitado la plataforma de Zoom para que usemos. Así que bueno, podríamos empezar. Yo voy a bajar. Parece que María Quinteros no nos escucha, dice. Dice Pero que bueno. ve, pero no escucha. Hay gente que a veces tiene problema con el audio. Yo no sé por qué. Bueno. Yo ya no los veo, o sea, cualquier cosa ocúpense ustedes porque me puse la pantalla total. Sí, tiene que entrar, digamos, ella tiene que darse el audio primero, supongo que lo habrá hecho, pero bueno. Sí, el audio de escuchar es por parte de ella. Bueno. No sé, o que pruebe de salir y volver a entrar, no tengo idea, ha pasado varias veces. Bueno. A ver. ¿Sigue con problemas? Ahí está, le están diciendo cómo ingresar. Leti, porque ¿Cómo? le están ayudando otras personas. Bueno, ¿empezamos entonces? Sí. Sí. Bien. Bueno, nosotros somos el equipo Pascal, Pasado Calchaquí, que está integrado por todas estas personas que están viendo en la pantalla. Como ya dije, pertenecemos al Instituto de las Culturas, que depende de CONICET, y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien. Entonces, en esta charla ¿cómo la vamos a estructurar? Vamos a pensar en los antiguos habitantes del Valle del Cajón. ¿Quiénes eran estos habitantes? ¿Cómo vivían? ¿Y qué ideas tenían sobre el mundo que vivían? Entonces vamos a ir abordando como estos tres ejes. Pero antes de iniciar vamos a ubicarnos un poco en el tiempo, porque como ustedes saben, nosotros los arqueólogos, por una cuestión operativa, digamos, de organizarnos un poco, lo que hacemos es dividir el tiempo en períodos, que son, por supuesto, períodos que no son tajantes ni estancos, pero donde vemos que a lo largo del tiempo hubo cambios fuertes en los modos de vida y por eso les ponemos un nombre a cada uno de estos periodos. Por supuesto, esto no fue igual en todas las regiones, no sucedió al mismo tiempo, pero hay ciertos patrones que nos permiten distinguir periodos. Por ejemplo, el periodo arcaico, que podemos decir que inicia, bueno, desde los primeros pobladores que ingresaron al continente hasta unos 3.500 años, depende de la zona. Esta era una época de pueblos cazadores-recolectores que se trasladaban por el paisaje, digamos, siguiendo la fauna silvestre, como por ejemplo los guanacos, que tienen aquí en la foto. Tenían instrumentos de piedra particulares, como estas puntas que se llaman lanceoladas. En realidad de estos pueblos no tenemos evidencia de asentamientos, de casas, como vamos a ver después, que sí vamos a tener lugares permanentes de asentamiento. Por eso también es bastante complicado, digamos, abordar este periodo. Lo que sí hay en muchos lugares es evidencia de estos periodos en cuevas, porque por supuesto estos grupos utilizaban las cuevas naturales y los aleros como refugios. Pero probablemente sus casas hayan estado
se hayan hecho en materiales por ahí que son perecederos y no se han conservado. Aún así vamos a ver que se encuentran restos de este periodo. Luego, lo que viene a posteriori es una etapa donde la gente empieza a experimentar con la domesticación del ganado, en este caso la llama. Sabemos que la llama es uno de los camélidos que es domesticado. También empiezan a probar con el cultivo de alimentos, como por ejemplo el maíz. Ya, si bien siguen recolectando y cazando, obviamente, como se hacía en el arcaico, en este momento empieza una experimentación con la domesticación de plantas y animales, es decir, tener cultivos propios y ganado propio. Este es un periodo que lo llamamos formativo, que duró como 1500 años, y estamos hablando aproximadamente entre 1000 años antes de Cristo a 1000 años después de Cristo. Lo que sucede paulatinamente hacia el final de este periodo es una complejización de, ya vamos a ver, de los patrones de asentamiento. Vamos a ver, esto no me voy a detener porque lo va a explicar después Fabiana. Suceden algunos cambios que nos hablan de que la situación social de los grupos en esa época estaba cambiando. Un breve periodo donde sabemos que el noroeste argentino fue anexado al Imperio Incaico, que se encontraba en Perú, y digamos, se fue expandiendo hacia el sur, y bueno, finalmente la llegada de los españoles que todos conocemos. Entonces, ¿quiénes son estas personas que vivían en el pasado en el sur del Valle del Cajón? En particular, en el área de la Quebrada y otras regiones del valle que hemos estado trabajando. Entonces, ¿cómo conocemos a las personas del pasado, las personas en sí? A partir de los restos humanos. Y el estudio de los restos humanos brinda una cantidad importantísima de información que no se puede obtener desde otras fuentes de estudio. Por eso es tan importante. Por ejemplo, de un resto humano podemos saber cosas como la edad que tenía esa persona al momento de su muerte, si era hombre o mujer, si tenía alguna enfermedad, cómo era su estado de salud general, si realizaba algún tipo de actividad frecuentemente, aunque no sepamos qué actividad en sí, como ciertas actividades que realizamos frecuentemente dejan marcas en los huesos, podemos ver si había gente que realizaba distintas actividades, lo cual es muy interesante. Los huesos son un tejido muy particular que nosotros a lo largo de nuestra vida realizamos actividades, etcétera, y en los huesos queda registro de nuestro estilo de vida. También podemos saber de qué época eran estos restos, a partir del análisis que se conoce como carbono 14, que lo habrán escuchado nombrar, que se realiza con un mínimo fragmento de hueso, o sea, gramos de hueso, que se mandan a analizar a un laboratorio específico, y el laboratorio luego nos entrega un fechado, por ejemplo, decir, este resto tiene 3000 años antes del presente. También podemos ver cosas muy interesantes, como prácticas de modificaciones intencionales del cuerpo. Por ejemplo, muy común en el noroeste argentino eran las deformaciones craneanas, o sea, a los niños desde pequeños les ponían ciertos, digamos, tablillas, por ejemplo, o vendas, que hacían que la cabeza, que en el momento digamos, cuando uno es niño todavía es maleable, digamos, adquiere una forma particular.
hay distintos tipos de deformación, lo cual es muy interesante porque puede ser que un grupo que vivía en una determinada área utilizara un tipo de deformación y otro grupo que habitaba en otra área utilizaba un modo distinto. Entonces nos habla de una pertenencia étnica de estas poblaciones. Quiero aclarar que la deformación del cráneo no produce ningún tipo de ni disminución de la inteligencia ni aumento de la inteligencia. Es simplemente una deformación corporal, como tantas otras. También podemos conocer de qué forma se enterraban a los difuntos, qué prácticas funerarias llevaban a cabo. Y eso nos aproxima de alguna manera a saber qué pensaban, tener alguna idea de qué pensaban sobre la muerte y los muertos, que muchas veces, la mayoría de los casos, vamos a ver que sus prácticas eran muy diferentes a las nuestras, por eso nos llaman la atención, parecen raras, pero lo cierto es que todas las sociedades tienen una forma particular de pensar a sus muertos y a la muerte. Por ejemplo, también podemos saber qué tipos de alimentos consumían a partir de unos análisis químicos muy específicos que se llaman de isótopos, con los cuales podemos saber, por ejemplo, si consumían más proteínas de animal, o sea, si consumían, por ejemplo, más carne de llama, o si consumían más maíz. Esto es muy interesante para ver cómo fue cambiando la dieta a través del tiempo, o si había personas que tenían diferentes dietas. Estos análisis los está haciendo la doctora Violeta Quillán Galván. También a partir de isótopos, es un poco más complicado, pero muy interesante, se puede saber si las personas habían nacido en algún lugar, en particular en alguna región, y hayan migrado a otro lugar, porque este tipo de isótopos, sin entrar en detalles, los adquirimos a partir del agua que consumimos desde que nacemos. Y finalmente, otra cosa muy importante es los análisis de ADN antiguo, que es una técnica bastante reciente y que se va complejizando día a día. Lo que implica es obtener el genoma de ese individuo, la constitución genética, y nos da información sobre los parentescos, o sea, si eran hermanos entre sí, por parte de línea materna, por ejemplo, si tenían una abuela o una madre en común. Y bueno, estas son técnicas muy específicas, el ADN se deteriora muchísimo, así que es muy difícil obtener ADN de restos antiguos, y este trabajo lo está haciendo la doctora María Laura Parolín, que tal vez esté conectada, vive en Puerto Madryn. Bien, en este lugar lo que yo quiero mostrar con estas fotos es para que vean cómo aparecen los restos humanos. O sea, tras el paso de la temporada de lluvias, que saben que el terreno, el agua lava y el terreno sufre grandes modificaciones, a veces se forman cárcavas, se desmoronan barrancas, aparecen restos humanos en superficie, en general así muy destruidos. La gente de La Quebrada, con la cual tenemos maravillosa relación, y les mandamos un beso a los que estén escuchando, nos han avisado en oportunidades que han aparecido huesos, con lo cual nosotros, a partir de este tipo de hallazgos, planteamos una excavación arqueológica que se realiza con extrema minuciosidad, se dibuja cada uno de los restos, se indica qué ubicación tenían, etc. Por ejemplo, quiero hacer una aclaración. Tal vez varios de ustedes hayan visto recientemente que salió en las noticias que hubo hallazgos en el Valle del Cajón de tumbas de entre 6.000 y 1.300 años antes del presente. Lamentablemente en algunos medios tomaron la nota sin consultarme,
y tergiversaron la información, pusieron que eran 12 tumbas de 6.000 años, bueno, cosas que pasan con la prensa y a veces es inevitable. Quiero decir que yo esa nota, la nota original se la di a una agencia de ciencia y técnica de la Universidad de La Matanza, o sea, una agencia de divulgación científica. Y después, sin ningún permiso, varios portales tomaron esa nota, publicaron la nota sin mi consentimiento ni de nadie del equipo. Y a la vez publicaron mal. Pero bueno. Y lo que les quería mostrar nada más es que el entierro, el famoso entierro de 6.000 años, apareció de esta manera. Que si bien no se pudo saber mucho, se sabe que era una mujer de unos 40, 50 años de edad, pero más allá de eso, por más que aparezcan en este estado, la importancia es que nosotros ahora sabemos que había gente viviendo en la quebrada hace 6.000 años, algo que antes no se sabía. Nunca había aparecido un resto de esta antigüedad en todo el Valle del Cajón. Así que es muy importante en ese sentido, ya sabemos que hace 6.000 años había gente habitando en este lugar. Bueno, paso a la siguiente. Hay que ir más rápido, Leti, porque Perdón. ya son como 25 minutos. Perdón. Sí. Sí. Bueno, voy a simplemente mencionar este entierro que ustedes conocerán por la máscara, que también fue noticia, y simplemente les quiero mostrar que esta es una tumba colectiva. Acá están dibujados, este es el tipo de dibujo que nosotros hacemos, la cantidad de huesos que había en este lugar, y están todos entremezclados entre sí, todos rotos, pero con su análisis se pudo determinar que eran al menos 14 personas, mujeres, hombres y niños, de distintas edades, y la máscara habría estado dispuesta en este lugar, estaba dispuesta en este lugar. Una cosa interesante para mencionar es que los restos humanos estaban, si bien había una sola pared de piedra, estaban bien circunscriptos a un área, no estaban totalmente dispersos. Lo cual nos llevó a pensar que este grupo de personas pudo haber estado contenida en algún tipo de material, como por ejemplo telas, que formaban un fardo, y que no se ha conservado ese tipo de material. Acá, y para tener una idea hipotética, sin realizar ninguna comparación cultural, este es un fardo huari de Perú, que es una antigua forma de enterrar, o sea, aquí adentro están todos los huesos de los difuntos, y fíjense que también tiene una máscara encima. Es como para darnos una idea de cómo pudo haber sido este entierro. Y otra cosa interesante es que sí se logró obtener ADN de dos de estos individuos, de dos niños, y están emparentados por línea materna, o sea, podrían ser primos o hermanos, con lo cual nos está hablando de que en este lugar está enterrada una comunidad de ancestros. Análisis que hizo María Laura Parolin. Bien, creo que no me voy a detener demasiado ya en otros restos, simplemente mencionar, esta máscara es muy importante porque resultó ser el objeto manufacturado intencionalmente más antiguo de todos los Andes. Un objeto en cobre. En cobre, exacto. Con un tratamiento térmico, ¿no? O sea, cómo se hubiera hecho, se habría hecho la máscara, esto lo sabemos a partir de análisis específicos que hicimos, a través de una técnica que se llama recocido y martillado. O sea, el mineral de cobre se somete al calor y luego se martilla. Se somete al calor, se martilla. Así hasta obtener una fina lámina que, bueno, luego fue formatizada con los rasgos humanos. Bien, hay otros tipos de entierro, ya no me voy a detener porque me excedí de tiempo, pero, por ejemplo, niños con un pendiente también de cobre, estas dos tumbas tienen 3.000 años, cuentas de piedra, es muy común encontrar adornos en los entierros, por ejemplo, muy interesante es este niño de unos 4 o 5 años, los restos están muy deteriorados,
pero asociado a fragmentos de una urna, o sea, debe haber estado contenido en una urna, y dentro de asociado en ese entierro había 1680 cuentas de collar, como mínimo, digamos, lo que nos dice que esta persona, este niño, llevaba un collar de 1,60 m de longitud. Imagínense que eso daría múltiples vueltas a lo largo del cuello del individuo, y que lo habían enterrado un niñito de 4 o 5 años con este gran collar, que está hecho de valva, de caracol. Bien, y también hay, esos entierros son como más bien aislados, pero también hay áreas de cementerio, como esta, que la hemos denominado Cementerio Duna. Por aquí atrás pasa el río La Quebrada, que si bien la mayoría de los contextos de las tumbas están ya excavadas de otras épocas, en una oportunidad se estaba cayendo por la barranca un cráneo, con lo cual se hizo un rescate y se recuperó sí un entierro completo. El cráneo no está dibujado porque justamente el terror de que se caiga se sacó de esta manera. Y fíjense que la postura del cuerpo es lo que decimos hiperflexionada, o sea, las rodillas contra el pecho, bien hecho como un paquetito, con lo cual pensamos que esta persona debió haber estado atada o envuelta en telas o en sogas que no se conservaron. Esto es una postura muy común que se observa en varios lugares. Bueno, finalmente, esto también para mostrar cómo a veces encontramos en el lugar excavaciones de alguien que pasó previamente y queda un pozo donde había unos pocos restos humanos, y estos fragmentos de cerámica, y esta piedra formatizada que es muy llamativa, que es del tipo de piedras que suelen ponerse en las tumbas. Y a raíz, si bien mucho no pudimos conocer de este entierro, sí sabemos que era un entierro de 2 mujeres de edad madura, 40, 50 años, y a raíz de unos estudios que realizó uno de los primeros exploradores que recorrió el área en 1920 y excavó un montón de tumbas, podemos pensar que hubiera sido un entierro de este tipo asociado a este tipo de vasillas. Bien, espero no haberlos cansado. Ahora le voy a decir a Cristina Escatolín que por favor nos cuente cómo vivían estas personas. Más o menos voy a contar. Bueno, vos vas pasando las diapos, ¿verdad? La siguiente, por favor, ya. Sí, la historia antigua del Valle del Cajón, que bueno, nos hemos propuesto reconstruir a lo largo de estos años, cuando empezamos las investigaciones, es bastante larga. Bueno, comienza, ya dijimos, hace 6.000 años, pero en realidad hay algunas épocas que nosotros conocemos mejor que otras. Y una de esas épocas está muy bien representada en este Valle del Cajón, y es el periodo formativo, que es un lapso de 2.000 años aproximadamente, ya dijo Leti, más o menos abarca 1.000 años desde 1.000 años antes de Cristo hasta 1.000 años después de Cristo, o sea, es larga. Y corresponde a las primeras sociedades agropastoriles, las primeras que se asentaron, digamos, en el lugar de una manera permanente, que han tenido un arraigo en el lugar. Ya no eran más cazadores-recolectores nómadas, eran gente que se asentaba porque tenía ya agricultura, y entonces debía atender sus campos, y por lo tanto es necesario quedarse en el lugar. Por eso también el equipamiento técnico con que contaban es un poco más variado, y en esa época se desarrollaron un montón las artesanías, las técnicas para hacer cerámica, las técnicas del trabajo en piedra y metales, la manufactura de los canastos, obviamente la textilería, porque ya tenían, obviamente, desde hacía tiempo, ya bastante tiempo, camélidos domesticados, o sea, llamas, entonces tejían mucho. Y también la lapidaria, que era la técnica del trabajo, digamos, más bien escultórico en piedra. Y una cosa que es diferente, justamente, es que en esta época se podían acumular muchas cosas. ¿Vieron cuando uno acumula cosas en la casa? Bueno,
Esto se producía en este periodo. ¿Por qué? Porque antes, durante la vida nómade, no se podían trasladar las cosas. Y ahora se podían acumular cerca de las casas o dentro de las casas. O sea, es un periodo como que se acumulan cosas en el lugar. Es como una relación con la cultura material particular, diferente de la anterior. Y bueno, este periodo, como ya dije, lo pudimos estudiar bien en el lugar La Quebrada del Valle del Cajón, que es una parte en el centro oeste del Valle del Cajón. Y este Valle del Cajón nos permite ver, a diferencia de lo que ocurre en Santa María, donde no hay tantas aldeas de la época formativa en Santa María. En cambio, en el Cajón hay bastantes, ¿no? Santa María es más conocido por los otros grandes poblados posteriores. Pero no hay tantos caseríos, como llamamos, o aldeas, como las que mostramos ahora y que vamos a ver algunas. Siguiente, por favor, Leticia. De esta zona, por ejemplo, nosotros, solo este equipo ha conocido y ha estudiado 4 aldeas de manera intensa. Solo de esta parte, digamos, del oeste del Valle del Cajón, que son Yutopián, se llama una aldea que yo excavé con Joan Llero en los años 90, y otro equipo, o parte de este equipo, estaba Fabiana, estaba Andrés Iseta también, bueno. Y después también otra que se llama Bordo Marcial, otra que se llama Cardonal y otra Corral de Goyo. Yo lo que les quería avisar es que ustedes las pueden ver por Google Maps, si ustedes o las maestras, o bueno, cualquiera, puede acceder a Google Maps por Google, pueden entrar allí y detectar, como ustedes ven acá en la pantalla, estas antiguas aldeas. Ustedes ven ahí, indicamos la casa de Jorge Chaile, está muy cerca de Yutopián. Lo mismo la otra casa de Álvaro Chaile, que nos ayudó en las excavaciones. Y este es el sitio de Yutopián, que ustedes pueden ver ahí, justamente desde arriba, como desde el satélite, pueden ver la distribución de las casas, que digamos, en el terreno uno ve en el campo las paredes derruidas, más que nada, que son de piedra, las ruinas, digamos. Y se pueden ver los canchones de cultivo y entre medio las casas que normalmente son redondas. Nosotros hicimos el relevamiento muy minucioso y excavamos varias de ellas en los años 90 aproximadamente. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente es Bordo Marcial. Acá se pueden ver quizá un poco mejor las casas redondas, muy cerca de la casa de la familia Marcial Chaile, que la máscara se llama, le llamamos la máscara Marcial, ellos fueron los que la donaron, y les agradecemos mucho, lo donaron al Museo Erich Baumann de Santa María, y está actualmente en el Museo Erich Baumann de Santa María. Preguntaba recién alguien, creo que Rubén Quiroga, si tienen la fotografía de la máscara. Sí, Rubén, la pasamos recién y está en el póster la fotografía. Bueno, las casas de la época, justamente, en este caso, las pudimos distinguir de la época, digamos, a la que pertenecen estas casas de Bordo Marcial, es distinta a la época de las tumbas de Bordo Marcial, que están muy cerca, que están marcadas ahí con una T en nuestro relevamiento. Y lo pudimos saber justamente por estos análisis de radiocarbono que dice Leticia, contaba Leticia, justamente que no eran contemporáneas, aunque están cerca, no son contemporáneas, tienen como 1000 años de diferencia, bueno, bastante. Y todo gracias a estos fechados que de todas nuestras excavaciones son como 60 fechados, que salen carísimos, salen como $500 cada uno, pero bueno, a lo largo del tiempo pudimos ir haciéndolos y reconstruir de a poco y poner en orden los asentamientos del lugar, los hallazgos que hacíamos. La siguiente, por favor, que es la diapo donde muestro
claro, esta es la casa de la aldea, que ustedes también pueden ver desde arriba de Google Maps, pueden ver el asentamiento que está sobre una terraza, y ahí está marcado con un redondelito donde excavamos más, que es el núcleo 1. Esto justamente había puesto que, bueno, está cerca de las casas de Dora y Simona Chaile y del finado Meneleo Gutiérrez, que recordamos siempre, tan querido. Pero bueno, ahí hicimos, y don Meneleo nos ayudó a hacer este plano, me acuerdo, con Ramón Quinteros, y él estuvimos haciendo el plano de este sitio. Y ustedes ven ahí un acercamiento a lo que llamamos el núcleo 1, que es justamente una de las viviendas, de las tantas viviendas de esta pequeña aldea, y que bueno, nos informó un montón. La siguiente, por favor. La siguiente. Está bien. Bueno, esta es justamente el núcleo 1, la vivienda de Cardonal, que ustedes pueden ver ahí, quizá Leti puede ir señalando, se puede, en la dirección, uno entra por un lugar, digamos, por un portal, y se podía acceder a 2 patios, ambos semicubiertos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Luego se entraba a la cocina, que tenía un montón de cosas adentro, el fogón, con unos pozos alrededor que complementaban al fogón y ayudaban a juntar por un lado las cenizas y por otro las brasitas, que nos dimos cuenta porque uno tenía una tonalidad blanca y el otro una tonalidad negra. Y entonces nos dábamos cuenta que era como una especie de conjunto de actividades que hacían funcionar al fogoncito, o fogón grandecito. También había una zona con molinos, con conanas y pecanas, y estaba rodeada esta zona con... no, Leti, en la misma cocina. Sí, perdón. Sí. La zona que tenía las conanas y los porotos, había poroto, gran cantidad, y maíz había ahí. Y del otro lado había también ollas rotas. Y nosotros creemos que en realidad la gente debió incluso dormir en ese lugar, porque hay una parte un poco despejada, al fondo bien de la habitación, que no tiene tantos restos, y la gente se mantenía calentita al lado del fogón. De hecho, nosotros pensamos que lo que llamamos estructura 2 y estructura 4, más bien son depósitos. O sea, había como un depósito grande y otro pequeño. El más grande es posible que contenía grandes canastos y también ollas de almacenaje. Y el más chiquito tenía muy poco, pero por ejemplo tenía una punta de flecha, por ahí guardaban cueros, puntas de flecha, bueno, distintas cosas. Y en el patio mayor, eso muy interesante, ¿no? La excavación completa de ese patio mayor nos permitió saber, a través de la recuperación exhaustiva de material botánico, digamos, material de vegetales carbonizados, nos permitió saber que en una esquina había gran cantidad de semillas de chañar quemadas, o sea, ahí estaban haciendo algo que era un poco diferente de lo que elaboraban adentro de la cocina. Probablemente hacían en ese lugar quizá bebidas de aloja, y en la cocina cocinaban los guisos. Bueno, eso es, digamos, lo que quería contar. Yo no sé si sigue alguna más mía, o lo pasamos a Sofi, creo. Y perdón, y decir que esto lo hizo un dibujante, es una reconstrucción hipotética de lo que pensamos que habría sido esta casa, con los patios semitechados, la cocina y los 2 lugares de enseres, digamos. Bien. Bueno, y también se han encontrado estructuras agrícolas hechas en piedra, como pueden ver abajo en la imagen de abajo a la derecha, donde se llevaba a cabo el cultivo de distintas plantas.
Y en este sentido fueron interesantes distintos descubrimientos, entre ellos un instrumento lítico hecho en basalto que se denomina redera, que habría sido empleado en la cosecha de distintas plantas como la quinoa. Otro instrumento lítico que encontramos, pueden ver arriba a la derecha, bueno, se encontraron distintos morteros que fueron empleados en la molienda de distintas plantas cultivadas y recolectadas, como son el maíz, el algarrobo, el chañar. Bueno, retomando también un poquito lo que contaba Cris recién, para la casa de Cardonal, arriba a la izquierda pueden ver restos arqueológicos, por ejemplo, de un granito de maíz, semilla de chañar y restos de poroto. Como pueden ver, son fragmentos muy pequeños, que así los encontramos y se encuentran en estado carbonizado por lo general. Si querés, Leti, pasar a la siguiente. Bueno, y para conocer qué es lo que comían estas personas, nosotros realizamos distintos estudios. Por ejemplo, para recuperar esos restos de plantas comestibles que veíamos recién, aplicamos una técnica que se denomina flotación, que para ello volcamos todo el sedimento que vamos recuperando en las excavaciones a medida que avanzamos, lo volcamos en esa especie de cubeta, y a medida que va circulando el agua, estos sedimentos se limpian y permiten que los restos de, por ejemplo, maderas, semillas y frutos, distintos restos de plantas, ascienden y quedan en la superficie del agua. Entonces ahí nosotros lo podemos recuperar en el campo y bueno, llevamos a cabo distintos procedimientos como el secado de estas muestras separado, lo llevamos al laboratorio y lo estudiamos con lupa y microscopio. Y de esa manera podemos llegar a encontrar estas semillitas o frutos pequeños que pueden ver en el rectángulo Bordeaux, que de izquierda a derecha son, por ejemplo, restos de algarrobo muy pequeños, restos de maíz, quinoa y amaranto silvestre que no aparecen en alguno de los sitios. Bueno, también llevamos a cabo otros estudios para poder conocer qué es lo que comían. Un poco ya lo comentó Leti en un comienzo, pero realizamos estudios químicos de isótopos estables, como comentaban, a esqueletos que nos permiten conocer cómo estaban compuestas esas dietas. También, como mencionaba por las dudas, si llega a haber más proteína de carne animal o de maíz, por ejemplo. Bueno, y por último, en la filmina, allá abajo a la derecha, es una imagen para ilustrar los estudios que estamos haciendo de contenidos orgánicos, que analizamos las ollas que vamos encontrando en los sitios, muchas de ellas a veces con restos de hollín, con evidencias de haber estado expuestas al fuego, donde hacemos estudios químicos y de microrestos vegetales, es decir, restos, a veces hay fragmentos muy pequeños de plantas, más chiquitos que las plantas que están en la izquierda, y también nos permiten conocer mejor qué elaboraciones estaban realizando, por ejemplo, si tenían ingredientes de plantas o animales. La siguiente, Leti, si querés. Bien. Le pasamos a Carlitos. Carlitos Velotti nos va a contar sobre los animales que tenían estas poblaciones. ¿Está Carlitos? Carlos. ¿No nos sabes decirlo a nosotros, Carlitos? Una de las cosas que ¿Lo ves? Ahí está. Más cerca ponete del micrófono. A ver. Una de las cosas que recuperamos en los sitios arqueológicos son huesos de animales. Sobre todo huesos de animales utilizados, de animales que las personas utilizaron, pero también de animales que conviven con las personas, ¿no? Lo que se llama animales comensales, como algunos roedores. Y lo que buscamos saber con esos huesos es qué animales estaban presentes en los sitios, qué animales utilizaron las personas, toda la historia que va de la muerte del animal a que lo recuperamos nosotros, si por ejemplo los huesos fueron modificados, de qué forma, si llegaron todos los huesos del esqueleto a un sitio o no. Y con esos datos tratamos de responder distintas preguntas que hacen a las relaciones entre las personas y los animales. No solo la explotación económica o la alimentación, sino en general todas las distintas interacciones que tienen. La siguiente. Termina. Bueno, ¿y qué vemos en los sitios del noroeste argentino en general y del Valle del Cajón en particular? Bueno, en primer lugar, en lo que es, me voy a concentrar en la fauna que efectivamente fue utilizada por las personas, es un dominio
un predominio de los camélidos. Los camélidos son una familia de animales, que en el viejo mundo incluye a los camellos y a los dromedarios, y en el nuevo a el guanaco, la vicuña, la alpaca y la llama. Dentro de los camélidos americanos podemos separar entre los que son silvestres, que se reproducen sin intervención humana, y los domésticos, que tienen una larga historia de reproducción influida por los seres humanos y que han llegado a transformarse en especies nuevas. O sea, en realidad la llama es un descendiente del guanaco. O sea, durante este periodo de cazadores-recolectores, que es el arcaico, las poblaciones de cazadores en un momento se especializaron en la caza de guanaco y vicuña, y la relación con los guanacos en particular fue en los Andes meridionales y en el noreste argentino, fue cambiando de la caza a la protección de rebaños silvestres, a la cría, y en ese largo trayecto no todos los guanacos eran igualmente convenientes que se reprodujeran, se permitía la reproducción de solo algunos, y eso fue dando lugar a una nueva especie que es la llama, que ya tiene otras características, tiene más peso, tiene más lana, es más dócil en comparación, o sea, no huye si ve a una persona a lo lejos, y que pasa a ser una parte importante de la economía. Ahora bien, durante el formativo, donde ya está plenamente establecida la cría de llama, se sigue cazando guanaco y vicuña, y se sigue aprovechando esos recursos. También, en muy menor medida, se recolectan otros animales, como puede ser la vizcacha, el piche, pero ocupan un lugar muy, muy complementario en la economía y en la dieta, ¿no? Lo que habría sido dominante son estos animales. ¿Por qué se mantuvo la caza? Porque como la cría de ganado tiene ciertos riesgos, como un mal año en que mueren muchas crías, o no son buenas las pasturas, bueno, se puede no sacrificar ningún animal doméstico, sacrificar los menos posibles, conservar la mayoría de las llamas para que se reproduzcan, y recurrir como reserva a los animales silvestres y cazarlos. O sea, por eso fue importante, era una forma de reducir el riesgo de algún problema ese año en particular con la llama. Y bueno, ¿cómo se aprovechaban los animales? Siguiente, Filmina. Ya podemos. Listo. Los animales se pueden aprovechar tanto tras sacrificarlos, tras la muerte, como a lo largo de su vida, en especial los domésticos. Una llama se puede utilizar para obtener lana, esquilándola y tejer, se puede utilizar para transportar carga, fueron muy importantes las llamas en las economías andinas para esto, y bueno, más todavía durante el Imperio Inca. O sea, esto no solo lo sabemos por los huesos de los animales, sino porque se encuentran en muchos sitios arqueológicos ganchitos o tarabitas para atar los fardos, que son esos que está señalando ahí Leti. También hay pinturas, representaciones rupestres de caravanas de llamas. Incluso con una forma de caza que no termina en la muerte del animal, sino simplemente en la captura para esquila, se aprovechaba la lana de las vicuñas, que era muy importante porque, por ejemplo, durante el Imperio Inca, los tejidos de lujo, los cumbis, se hacían con la lana de vicuñas, y era lo que regalaba los funcionarios del imperio, lo que regalaban a los caciques subordinados, o digamos, en los regalos recíprocos para demostrar amistad y lealtad entre funcionarios imperiales y caciques, eran muy importantes estos tejidos cumbi, que se hacían con lana de vicuña, que se capturaba, se esquilaba y se liberaba. Hoy día hay un manejo parecido de captura, esquilar sin muerte y liberar al animal. Y después de la muerte del animal, el sacrificado, cazado, bueno, por supuesto alimento, que el aprovechamiento era integral, o sea, se aprovechaba la carne, la grasa, la médula y el tuétano y el seso del animal, todo se utilizaba para pucheros, guisos, para hacer carne seca o charqui, y también se utilizaban los cueros, se utilizaban los huesos para hacer herramientas. Ahí tenemos tanto una costilla que no sabemos todavía bien qué función cumplió, pero que tiene una perforación artificial, redonda, bien clara, esa es de Lomalantigo, y tenemos las huichuñas, que son estos instrumentos que se hacen con los huesos de las manos y pies de los camellos, que se utilizan cuando se teje para separar los hilos. Y bueno,
el aprovechamiento era total, era un aprovechamiento que implicaba un gran conocimiento sobre los animales, sobre el paisaje, sobre sus ciclos de vida, porque se pensaba no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo de preservar esos animales, tanto domésticos como silvestres, para que fueran útiles a las personas. O sea, había un cuidado de los animales y del entorno como parte de la economía. Y bueno, eso es. Bueno, la cerámica, como dijo Cristina, es importante para comprender cómo vivían las personas en el pasado. Nos proveen distintos tipos de información. Por un lado, la reconstrucción a partir de los fragmentos que encontramos en las excavaciones nos permiten saber qué tipo de vasijas tenían. Por ejemplo, ollas, cántaros, jarras, cuencos. La forma de los recipientes permiten conocer las actividades en que fueron usadas, para cocinar, para guardar granos y líquidos, o para servir la bebida y la comida. Como dijo Sofía, además se hacen estudios físico-químicos a los fragmentos de cerámica para conocer qué se cocinaban en ellas. Por otro lado, la ubicación de estos fragmentos y otros restos materiales y rasgos arquitectónicos permite a la arqueología interpretar las actividades domésticas que se hicieron en cada una de las habitaciones de las casas estudiadas. Siguiente, por favor. ¿Hola? Sí. La otra, Leti, por favor. Ahí está. No, perdón, la las de cómo se hacía, no la estaba viendo. Ahí está, gracias. ¿De nada? No, la del cómo se hacía. Ahí va. Ahí está, gracias. También nos interesa saber cómo se hacían estas vasijas. Entonces, con un microscopio, estudiamos las proporciones de arcillas y arena que se usaron para levantar las ollas, así como también el tipo y los tamaños de las arenas usadas. De esta forma pudimos detectar varias recetas. Con una de ellas hicieron masas gruesas, con mucha arena de tamaño muy grande. Con otra hicieron barros medios. Esta vez agregaron unas arenas un poco más pequeñas y menos densas. Finalmente, con otra receta, hicieron unas masas finas, usando solo arcilla. Las inclusiones pequeñas que registramos en el microscopio corresponden a elementos naturales de la arcilla. Estas recetas fueron usadas durante todo el periodo formativo, lo que nos permite decir que existió una tradición de manufactura alfarera local. Sin embargo, también se encontraron cerámicas hechas en otros lugares. También sabemos que confeccionaban y usaban cestos, pero por las condiciones climáticas de los valles no se conservan. Pero tenemos evidencia de la antigua cestería del Valle del Cajón en improntas que quedaron marcadas en la tierra misma. Sí, en la casa de Cardonal. Estas son las de la casa de Cardonal que yo señalaba de la estructura 2. Claro, exactamente. Otra tecnología importante que tenían estas personas fue la producción lítica, artefactos hechos a través de la talla y el pulido de rocas. Se utilizaron varios tipos de piedras para hacer herramientas de corte, punzado, raspado y perforación, en su mayoría encontradas en los alrededores de los sitios. También se usó la obsidiana, que es una roca que se encuentra en la zona de los volcanes de la Puna, y fue obtenida posiblemente por medio de visitantes que bajaban a los valles. Se utilizaron dos tipos de obsidiana básicamente, un tipo gris translúcido, veteado, y un tipo más opaco, en variantes del gris al negro. La obsidiana opaca parece haber sido preferida para hacer puntas de proyectil, aunque también hay proyectiles hechos con otro tipo de rocas. Con análisis químicos es posible determinar de qué fuente provenían las obsidianas. También se usó un tipo de roca volcánica llamada basalto para confeccionar herramientas para el trabajo agrícola. Estos artefactos eran a su vez reutilizados y reciclados para hacer instrumentos de corte y raspado.
Creemos que la fuente de estos basaltos está ubicada en la entrada al Valle de Gualfí. El cuarzo también fue una fuente muy utilizada, sobre todo para hacer herramientas pulidas que eran visualmente muy atractivas, tal vez para sobar cueros, moler pigmentos o alisar cerámicas. También hacían adornos para embellecer y vestirse a través del pulido y perforado de rocas de distintos colores, como la malaquita verde, un mineral que se puede encontrar en la cercana mina de Capillitas. Finalmente, también sabemos que hilaba, que existía la textilería. Tenemos evidencia arqueológica de estas actividades a partir de hallazgos de torteros que se usaban para hilar y huichuñas, como dijo Carlos, hechas de huesos de camélido que servían para prensar el tejido mientras se hacían los ponchos. Acá podemos ver a Dora Chaile hilando mientras nos acompañaba en nuestros trabajos arqueológicos. Bueno, y por otra parte, en algunos de los sitios del valle se recuperaron objetos metálicos como los que vemos en la diapositiva, cinceles, agujas, pendientes, anillos y brazaletes, y en la foto que vemos abajo a la derecha podemos observar los restos de una falange, es decir, de un dedo humano, que aún conserva los anillos con los que la persona fue enterrada. Acá, Cris, ¿querías hacer un comentario sobre la colección Vázquez? Sí, quería hacer un comentario. Ustedes tienen en el museo tan lindo, el Museo Erich Baumann, tiene la colección Vázquez, famosa colección que tiene estos objetos tan maravillosos de oro. Hay dos vitrinas. La de la derecha contiene un artefacto que en realidad no corresponde a la colección Vázquez. No es de la, yo quería aclarar eso, no es de la colección Vázquez, aunque está ahí en el museo puesta en esa vitrina. Esa pieza que ustedes ven es una pieza de oro pequeña de unos pocos centímetros de largo que fue excavada en el año 87 en el sitio Loma Alta, al pie de la Conquija, un sitio formativo de la época que estamos hablando, que es, claro, muy parecida en estilo a otras tantas que están dentro de esa colección Vázquez y que fueron estudiadas en su momento por Re González y que también determinó que correspondían muchas al periodo formativo, esta clase de laminillas que se adherían normalmente a las ropas, muchas de ellas que tienen agujeritos. Pero bueno, quería aclarar que dentro de esa vitrina del museo hay una pieza que no es de la colección Vázquez y que es esta que señalamos acá, de un sitio formativo del pie de la Conquija. La próxima, Leti. Bueno, y tal como mencionó Leti al comienzo de la charla, la tecnología metalúrgica se había iniciado en el periodo arcaico, y durante este periodo no solo nos encontramos con objetos, sino que también tenemos evidencia arqueológica de la fabricación de los mismos. Entre ellas podemos mencionar el hallazgo de minerales de los que se puede extraer cobre. Por ejemplo, la misma malaquita que mencionó Lucas recién para los adornos también es un mineral del cual a través de la molienda se puede extraer cobre. Fragmentos de crisoles, es decir, de recipientes cerámicos que se utilizaron para fundir el mineral, y restos de escoria, es decir, desechos de la elaboración del metal. A diferencia de lo que vimos en el caso de la máscara, varios de estos objetos se fabricaron a partir de fundición del mineral de cobre, y una vez que se obtenía esa forma base del objeto, lo que se hacía era someterla al martillado y al recocido, es decir, se calentaba, se martillaba, se volvía a calentar y se volvía a martillar para llegar a la forma deseada o a la forma buscada que tuviera que prolijar, digamos. Y en síntesis, en este periodo, no solo, a partir de esto que mencionaba antes, no solo estaban circulando los objetos metálicos entre los pobladores, sino que algunos estaban siendo producidos localmente. Bueno, esto es una pregunta que todos nos hacemos, arqueólogos y arqueólogas que trabajamos con las poblaciones de las cuales no tenemos relato verbal, relato oral. Pero claro,
nos queremos acercar a qué ideas, qué pensamientos tenían esta gente, qué pensaban, cuál era su mundo de ideas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para distinguir las ideas en el pasado? Es un poco difícil, pero nos podemos acercar a través de algunas vías. Una de las vías es la expresión artística, digamos, la expresión estética de la gente, que siempre ha tenido, que volcaba en diferentes artefactos. Y uno de los artefactos principales que nosotros encontramos es la cerámica, que está en muchos casos decorada. Básicamente es como nosotros accedemos a lo que llamamos el estilo en que una población expresa su capacidad estética, su inclinación estética, su tendencia, su preferencia por algo hecho de una cierta manera. Eso es el estilo, hacer las cosas de una cierta manera. Y bueno, se pueden distinguir ciertas maneras de hacer, más o menos distribuidas regionalmente, más o menos distribuidas regionalmente. Y por ejemplo, nosotros en el Valle del Cajón podemos distinguir algunas maneras que son diferentes de estilos que se desarrollan, por ejemplo, en valles de Salta o de Jujuy. Y aparecen, por ejemplo, en el Valle del Cajón, entre otros, dos estilos característicos, como el vaquerías, que ustedes ven ahí arriba, una jarra polícroma, pintada, hermosa, y abajo otro estilo completamente distinto, no está pintado, está modelado, o sea, hay como una especie de expresión estética distinta, unas maneras de hacer las cosas diferentes, que se puede, digamos, identificar de alguna manera. Pero a la vez había gente que creaba a través de la combinación de estos estilos, de alguna manera como tomaban algo de un estilo y lo mezclaban con otro, y daba lugar a variantes locales. Entonces eso indica que había como una especie de comunidades que practicaban en común ciertas formas de hacer las cosas, que a la vez podían ser intercambiadas por trueque, que viajaban a la vez. Y por ejemplo, eso lo vemos, a ver si la siguiente... Sí, lo vemos sobre todo, no tanto en las vasijas ordinarias que encontramos en los sitios, sino en las vasijas que llamamos finas. Ustedes ven ahí una selección de cosas que encontramos en los sitios de la quebrada del periodo formativo. Hay un pequeño quirquincho. Nosotros creemos que todas estas objetos hechos en cerámica, con esta, como si dijeran, preocupación por darles una apariencia estética particular, estas piezas se usaban de una manera distinta a la que usaban para las de las ollas ordinarias, comunes. Por ejemplo, estas vasijas son muy pequeñas para hacer actividades muy prácticas. Entonces nosotros creemos que en realidad se usaban, por ejemplo, para chayar, para las ceremonias, y nos están indicando justamente que podría haber altares donde se chayaban, donde se hacían ofrendas, se usaban en las ofrendas, muchas veces eran las que acompañaban a algunas tumbas, y bueno, y nos están indicando justamente sus inclinaciones estéticas. Y por otro lado nos están indicando, por ejemplo, ven esa pipa que hay acá al pie de la diapo. Esa pipa es muy particular, indicó bastante del universo de ideas, de rituales que podrían relacionarse con esta gente. El animalito que ustedes ven en la rama horizontal de esa pipa, ese animalito, aparece uno igual
en el sitio Yutopián, 8 kilómetros más al norte donde apareció esta pipa. Igualito, el fragmentito idéntico, pero este es de Cardonal y el otro es de Yutopián. Por otro lado, sabemos que en esta pipa usaron narcóticos, o sea, fumaron unos narcóticos y entraron en trance fumando esta pipa. ¿Por qué? Porque se hicieron unos análisis del interior específicos que se llaman cromatografía, etcétera, etcétera, los hicieron unas químicas, y nos indicaron que el narcótico que más afín a lo que fumaron era el sebil. Y vieron esa planta, el árbol del sebil, anadenantera llamamos los botánicos a ese árbol, y fumar esas semillas producía efectos narcóticos en la gente. Y es probable que se utilizaran justamente en las ceremonias. Normalmente pensamos que en los casos de sociedades pastoras y agricultoras eran estas ceremonias estaban muy ligadas a el cambio en las estaciones, a como si dijeran un calendario ceremonial por el cual se pasaba a lo largo del año. Y bueno, de esa manera es que nosotros nos vamos acercando un poquito a el mundo de las ideas que circulaban por la zona. No sé quién sigue. Creo que, sí, que tenemos que decir cómo fueron cambiando estas formas de vida y cómo fueron transformándose a través del tiempo, y de eso nos va justamente a hablar Fabiana Bugliani. Sí, dado que también aparecían evidencias de otros momentos de la historia prehispánica, es que empezamos a estudiar sobre la gente que habitó el Valle del Cajón en el periodo tardío, es decir, el periodo que abarca desde el 1000 después de Cristo hasta la conquista española, y que contempla lo que se conoce como etapa de desarrollos regionales y también los tiempos en que fue la conquista incaica de esta región. Siguiente. Uno de los poblados que estamos estudiando, es Loma Lántigo, que queda en Ovejería Chica, un poquito más al norte de la Quebrada, y que cerca de la casa de la familia Pachau Gutiérrez. Como ven, por la flechita queda en la cima de una loma aplanada, ahí está ubicado el poblado, y justamente uno de los cambios que ocurrieron es que empieza a aparecer, se empiezan a encontrar mayor cantidad de poblados ubicados en las zonas altas, y con la población muy concentrada, no solo mayor altura, sino también aumenta la cantidad de población que va a vivir junta. Ahí en el plano que está al pie a la derecha, se puede ver justamente cómo están la forma que tiene el poblado y las viviendas y las habitaciones, una contigua al lado de la otra. Lo que tiene también esto es que al vivir en zonas de altura, se logra una excelente visibilidad hacia los 4 puntos cardinales, con lo cual uno puede ver quién va y quién viene por el valle. Siguiente. Otra diferencia que advertimos es que la forma de las viviendas y las estructuras es cada vez más con forma cuadrangular, ¿sí? Con paredes con ángulos. A diferencia de las casas que mostraba Cristina de Cardonal, por ejemplo, que eran de planta circular. Fíjense bien cómo se ve bien el cuadradito amarillo arriba a la izquierda, los cimientos de las casas. Este ejemplo que puse es de la Loma Rica de Chiquimil, donde estudia Catriel Greco, y que ha hecho relevamiento con dron desde arriba, y puede apreciar muy bien esa estructura cuadrangular. Las fotos de abajo son de nuestras excavaciones en Loma Lántigo, ahí arriba de la loma que les mostraba, donde se puede ver que todavía hay muy bien conservadas, y se ve bien el ancho de los muros. Fíjense que son muros muy anchos, de 1 metro, 1,5 metros. En esas excavaciones pudimos conocer los pisos de ocupación, donde aparecieron no solo fogones con restos de cenizas que nos demostraron qué se comía y qué se cocinaba en esos fogones, algunos ochos de poste que
aparentemente muestran que las habitaciones estaban semitechadas, y algunos otros pozos hechos en la roca de base que servían como lugares de almacenamiento. Siguiente. Vemos que en esta época se crean otros estilos cerámicos, distintos a los que aparecían en las imágenes anteriores que les mostraba Cristina. Se suman algunas otras formas y también nuevos diseños y otra iconografía. Esto habla también de cambios justamente en esas ideas, en los diseños y en las estéticas de las personas. Aquí estamos viendo algunos ejemplos que son de colecciones de museos, y se ven los estilos de la época, que son San José, Santa María tricolor, Santa María bicolor, el negro sobre rojo, urnas ordinarias con pie para la cocción, el estilo peñas azules. Y a la izquierda pueden ver que nuestro trabajo consiste justamente en reconstruir y tratar de determinar esos estilos, pero a través de pequeños fragmentos que son los que nos aparecen en los sitios. Ese es nuestro trabajo en Loma Landy, donde pudimos ver justamente varios de los estilos que se conocen en los museos para esa época, que están presentes y han sido utilizados en ese sitio. Siguiente diapositiva. Y también hay diferencias en otros objetos que aparecen y otros materiales o en la forma de utilizarlos. Por ejemplo, las puntas de proyectil líticas talladas, hechas en piedra, hechas en obsidiana, sigue usándose piedra traída de muy lejos, o sea, se continúa el intercambio con la puna, pero el tamaño de las puntas, fíjense, por la escala se puede notar, es mucho más pequeño. En algunos casos tienen un centímetro y medio nada más, son muy chiquitas, y eso nos está hablando que también seguramente hubo cambios en las técnicas de caza y de ataque, por eso cambia también la forma del proyectil. Y encontramos también con frecuencia en las colecciones, hay muchos en distintos museos, pero son propios del sur de los valles calchaquíes, muchos objetos de cobre, objetos en algunos casos que son comunes, como el cincel, pero también otros objetos que no son tan comunes y son muy llamativos, que están hechos en bronce, una aleación de cobre, estaño y a veces otros metales, y que con ellos se hicieron estos instrumentos como campanas, manoplas, hachas, estos discos con diseños, que nos están hablando de un uso quizás en rituales o en algunas ceremonias, y en algunos casos se los considera como indicios de poder y de jerarquía, como el tema de las hachas y las manoplas. Justamente estos objetos parecen mostrar o remarcar la presencia de diferencias de rasgo y de jerarquía, y ese es otro de los cambios que ha habido, siguiente, para este periodo, donde justamente habría modificaciones en las jerarquías sociales y algunos indicios de conflicto entre poblaciones. En el ejemplo de arriba vemos los petroglifos en el Valle del Cajón, que fueron estudiados por otra colega, María de Hoyos. Estos petroglifos, que son piedras grabadas o talladas en la roca, vemos figuras grabadas de personajes que tienen sus atuendos, sus atavíos tocados en la cabeza, portan algunos elementos que se considera justamente que son elementos quizás cetros o hachas, elementos de poder y demuestra que son personajes con cierto poder o jerarquía. Abajo se ven algunos justamente cambios en las construcciones y aparecen construcciones defensivas, lo que justamente quizás está indicando algunas evidencias de conflicto en la región. Y estos son ejemplos que seguramente ustedes conocen los sitios del Calvario y Fuerte Quemados, excavados por distintos investigadores del equipo Yocabil, donde se ven estas estructuras que normalmente están casi como colgadas del poblado, de donde hay una gran visibilidad y también la posibilidad de repeler ataques y defenderse de lo que puede estar el conflicto que puede estar sucediendo. Siguiente. Y por último, quería remarcar otro cambio importante que tiene que ver con la escala de producción de alimentos, ¿sí? Se producen mucho más alimentos, quizás
tenga que ver con mayor cantidad de población, pero en algunos casos, fíjense arriba en esta fotografía aérea sacada de Google Earth, donde se ve una zona que se llama Campo de Guasamayo. Y es una zona muy grande, la diagonal de la foto toma 1,5 kilómetros, cubierta de esas estructuras cuadrangulares que son más grandes que las viviendas y que fueron parte de espacios productivos con corrales o campos de cultivo, canchones, para la agricultura. Y también en esta zona, eso lo podemos ver en Campo de Guasamayo, pero también en Campo del Percal, Campo de los Indios, todos sitios de la zona media del Valle del Cajón, donde hay gran cantidad de evidencia de producción agrícola. Se pueden ver también, fíjense en la foto abajo, el aterrazamiento, el trabajo de aterrazamiento, pequeñas paredecitas de contención para contener la pendiente y poder hacer más espacios para la producción de cultivos. Y también vemos entre estos espacios de cultivo morteros, con lo cual pensamos que también comenzaban las etapas de procesamiento de algunos cultivos en la misma zona productiva. Es decir, hay una gran cantidad de producción que sabemos que en la época de la llegada de los incas se incrementó en la zona, ahí con los estudios de dos arqueólogas, María de Hoyos y Verónica Williams, que han analizado la región y viendo los establecimientos incaicos, vemos que hay una gran producción de alimentos que seguramente no servía solo para abastecer el Valle del Cajón, sino también quizás otras áreas. Es decir, con esto les hemos ido mostrando cómo ha ido cambiando a lo largo de tiempo las formas de vida, y a su vez reconstruir una historia que obviamente vamos a seguir alimentando y sumando, esperamos, ¿no?, mayor cantidad de información a lo largo de nuestras investigaciones, que esperemos pronto poder retomar en el campo, a pesar de que seguimos trabajando mucho desde el laboratorio. Entonces con esto queríamos presentarles un panorama de lo que conocemos hasta el momento de las investigaciones de la historia prehispánica del Valle del Cajón. Antes de terminar, queríamos agradecer muy particularmente a los pobladores que habitan estos lugares donde nosotros realizamos nuestras investigaciones, quienes son quienes nos alojan, nos albergan y nos brindan toda su hospitalidad. Queremos saludar y agradecer a las familias de Yutopián, La Quebrada, Agua Amarilla, Volcán, Ovejería Chica, que siempre han sido muy hospitalarios con nosotros. También queremos agradecer al municipio de San José, que se interesa mucho por nuestro trabajo y que normalmente nos colabora, por ejemplo, con la logística de los traslados a la zona, a la Oficina de Pueblos Originarios, que nos dan su permiso y están siempre atentos a nuestras investigaciones, a todo Santa María, pero especialmente a la Municipalidad y al Museo Erich Boman, y a la Dirección de Antropología, a la cual depende el Museo de Erich Boman, que nos dan esta oportunidad en este momento de hacer este trabajo de difusión en momentos que por ahí no podemos estar cerca de otra manera de ustedes. Así que les agradecemos mucho a todos y a todos aquellos que nos han escuchado en este relato. Gracias. Yo quería comentar que, bueno, la parte de arqueología, hemos sido varios los que nos hemos ocupado a lo largo de los años en el Valle del Cajón, y antes yo analicé recientemente la fauna de Loma del Antiguo, pero antes... Carlos, no te escucho bien. ¿Te podés poner más cerca del micrófono? Sí, no te escuchaba bien, no te escuchaba. Quería mencionar que la fauna del Valle, la fauna arqueológica del Valle del Cajón, la hemos estudiado distintas personas. Antes Andrés Iceta, y en la actualidad me estoy ocupando yo, pero hemos sido varios. Quería mencionar eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta puntual. Leda, vos sabrás, creo que fuiste siguiendo el chat. Yo algunas contesté, las que eran puntuales y tenían que ver por ahí con información más que nada de si iba a estar subido este material en algún lado, y les dije que sí, que bueno, pónganse en contacto con el mail que les dejé ahí para poder acceder cuando esté disponible, saber en qué plataforma podremos subirla. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga que ver con las investigaciones. Por ahora hay agradecimientos y muy buenas, que estuvo muy bien la charla, pero ninguna pregunta.
Acá Verónica pregunta, ¿las cuentas de Balbas cuán antiguas son en el valle? Ya que aparecen hasta el tardío Inca, ¿tienen registro? En el valle, las cuentas de Balba, el que está fechado el entierro es de 2050 antes del presente. Después aparecen un montón más, pero en superficie o en contextos de cementerio que no están asociadas a nada que podamos fechar, digamos. En cambio, la cuenta de supuestamente Malaquita ya está en el entierro de 3000 años, esa cuenta. Bueno. Acá piden que mostremos un mapa del Valle del Cajón. Ya lo pongo, me dejan un segundito. Es un segundito nomás. Ya voy, ¿eh? Y vamos a decir que sí, aparentemente vamos a subir la charla, no sé por dónde todavía, creo que, no sé si vos sabés, Leticia, pero lo está grabando sí. y después lo vamos a poder subir de alguna manera. Sí, nos la van a facilitar cuando termine esta charla las personas de CONICET, y ahí yo la podré distribuir si lo quiere subir en el Facebook de Dirección de Antropología de Catamarca, o en los que quieran. En el IDECU podemos subir en la grabación. Estoy demorando, pero porque ya voy, Mapa. Leti, te pregunto, dice Luis, si se puede determinar desde lo genético si las actuales familias del lugar tienen rasgos de aquellos hombres. A ver si está Laura Parolín o no está, que es la experta. ¿La ven por ahí? Sí, está acá. Sí, está. A ver si le habilitan el micrófono. Ahí está. Hola, hola. Bueno. ¡Hola, Laura! ¿Cómo están? A ver cómo los puedo ver a todos. ¿Qué dice acá? Bien. Desde Puerto Madryn, ahora, Laura. Desde Puerto Madryn. Sí, y en la oficina. Eso es lo mejor. Hemos vuelto. Así que bueno, Luis, sí, claro que se puede determinar, y sería muy interesante en un futuro poder trabajar con las poblaciones locales para hacer este tipo de estudios comparativos entre poblaciones antiguas y poblaciones actuales. Por supuesto, bueno, son miles de años de historia y de gente que se han movido, que ha tenido su flujo génico, cultural, por lo que sería interesante ver qué es lo que se conserva y lo que se ha sumado, digamos, a las nuevas poblaciones que habitan en la región. Quiero también aclarar que, bueno, digamos, el parentesco genético existe y es biológico, pero después tenemos que tener en cuenta que la identidad de las poblaciones no pasa por la genética, sino por lo que cada persona se adscriba a... No, además, o digamos, son las dos cosas, pueden ser las dos cosas, digamos. Sí, por supuesto, pero... Una no excluye a la otra, digamos. Claro, digamos, no hay que olvidar la parte genética y la parte identitaria de las poblaciones. Lo cierto es que nosotros tenemos mezcla genética de distintas oleadas migratorias. Bueno, comparto un mapa. Acá, Leti, hay otra pregunta de Javier, que dice si hay alguna idea de dónde es la gente que vino hace 6000 años al valle. Bueno, mira, sinceramente no, y en ese sentido sí va a estar bueno obtener ADN antiguo que estamos tratando, pero restos de 6000 años no se está costando demasiado, pero ahí está Laura, trabajando en ello,
porque, digamos, el ADN antiguo se utiliza mucho, ahora está muy estudiado, el tema de poblamiento americano. O sea, las poblaciones que inicialmente entraron, digamos, por Norteamérica y fueron descendiendo hacia el sur, están estudiadas sus, digamos, sus marcadores genéticos. Entonces, nosotros sabemos que había poblaciones en el noroeste argentino, hay registro, el registro más antiguo creo que es de 11.800 años antes del presente. Ese es el registro más antiguo en el noroeste argentino. O sea, habría que ver este individuo de 6.000 años, sinceramente hay muy pocos de tanta antigüedad, hay restos humanos de 10.000 años, de 8.000 años, de 7.000, pero son muy pocos. Pero habría que ver con qué poblaciones de las ingresantes al continente estarían relacionados. Porque sabemos que algunas poblaciones estaban distribuidas regionalmente, aunque no era estanco, no es que están de manera estanco, porque sabemos que las poblaciones básicamente son móviles. Así que bueno, mucho no te puedo decir de dónde venían, pero esperemos en breve poder saber un poco más. No sé Acá hay otra pregunta de Olga Ocampo que dice, ¿esos sitios mencionados en la charla están protegidos en la actualidad? No sé con protegidos qué significaría, si son monumento histórico o algo así, no sé, sí, protegidos. Lo que hay, creo, en el Valle del Cajón es casi una protección natural. ¿Por qué? Porque no hay camino para llegar a estos sitios fáciles. Entonces, no hay digamos, turismo así en masa, como ocurre en la Quebrada Humahuaca, por ejemplo. Sí, o en el mismo Santa María, el acceso es bastante difícil. De hecho, la gente no tiene, quiero avisar justamente, que ahora hay un problema con hace mucho que hay un problema de comunicación, la gente no tiene señal de nada en estas zonas, no hay una señal. Nosotros cuando vamos, se acaba el teléfono celular, desde hace años que pasa eso, creo que en un momento dado nos pudimos comunicar alguna vez por los celulares y después nunca más, y la gente está muy aislada. Entonces, de alguna manera los sitios, si no accede la población en masa, de alguna manera están protegidos. Pero más allá de eso, no hay nada oficial que declare, por ejemplo, que sea un monumento histórico tal sitio o tal otro. No hay tampoco barreras, digamos, de tipo urbano o murallas que rodeen a los sitios. No si se refiere a eso. No sé si está contestada la pregunta. Bien. Acá les aprovecho, perdón, sí. mostrar el mapa. Acá tenemos el Valle de Santa María, y del otro lado de la Sierra del Cajón está el Valle del Cajón, y aquí, donde está en línea, es donde está la quebrada, que justamente es interesante porque es un paso natural hacia la zona de la Puna. O sea que creemos que este lugar habría conectado el ambiente de Puna, la gente de la Puna, con la gente de los valles, e incluso la gente de las yungas. Acá está la Sierra de la Conquija, donde también hemos realizado trabajos. Lucas Pereira en este momento está realizando trabajos aquí. Así que, bueno, esta es la ubicación. Sí, Lady. Sí, no, en relación a la procedencia que te había preguntado Javier antes, vuelve a preguntar si pueden haber venido desde los estrechos del hielo hace 18.000 años por Australia e islas hasta el sur de Chile y Tierra del Fuego. ¿De los estrechos de qué? Perdón, no te escuché. Los estrechos, perdón, de hielo hace 18.000 años por Australia e islas hasta el sur de Chile y Tierra del Fuego. Bueno, no, mira, respecto del poblamiento americano hay varias teorías, algunas que están más consensuadas que otras. Una de las más consensuadas es que el paso fue
por el estrecho de Bering, o sea, la zona que conecta Siberia con Alaska. Ahora eso es un estrecho, justamente se llama estrecho, o sea, hay agua que separa estas dos masas continentales. Pero hace aproximadamente 25.000 años, como la época de la glaciación, digamos, el nivel del mar había descendido porque toda esa agua estaba contenida en casquetes de hielo, ese lugar era una estepa continua, ¿no? No era una masa de hielo, era una estepa. Entonces la gente moviéndose, como es la población humana, no es que iban a buscar algo, sino que moviéndose, persiguiendo fauna, habrían cruzado por este estrecho de Bering y se habrían empezado a mover por el continente americano. Una fecha tentativa para esto podríamos decir hace unos 20.000 años, 25.000 años. Después hay otra teoría que está cobrando mucha fuerza, que es también que, digamos, más allá de la entrada por el estrecho de Bering, la circulación hasta el final, o sea, a través de todo el continente, se pudo haber hecho en embarcaciones. A través de la costa, por toda la costa. La costa del Pacífico, ¿verdad? La costa del Pacífico. ¿Cuál es el problema? Que actualmente, como el nivel, estamos en una época mucho más cálida, como el nivel del mar subió, muy probablemente los restos de esa primera entrada estén bajo el agua en este momento. Pero igualmente se están haciendo estudios que van a permitir, digamos, tener una idea de cómo sucedió, porque una situación con el ingreso por vía tierra, o sea, imagínense que ingresando por Alaska tienen que cruzar todo Canadá y Estados Unidos al costado de las Rocallosas. En esa época eso eran masas de hielo. Había sí un corredor libre de hielo, pero imagínense que era complicado, por eso están pensando también un ingreso por la vía costera, que sabemos que ya tenían embarcaciones desde hace bastante tiempo, digamos, mucho antes ya habían llegado a Australia, por ejemplo, por embarcaciones rudimentarias, digamos. No sé si contesto la pregunta. Sí, dijo muchas gracias. Leti, y en relación a eso, Fabio Navarro pregunta si es posible, bueno, en relación no, si es posible que estas comunidades antiguas del Valle del Cajón se hayan relacionado con comunidades atacameñas y más del norte como Jujuy. Sí. Bueno, no sé, ¿querés? Contestá, Cris. De las comunidades atacameñas tenemos bastantes indicaciones de la relación entre el norte argentino y las comunidades de Atacama. Hay muchas indicaciones. Entre ellas, por ejemplo, hay unos jarritos que se hacen solo en San Pedro de Atacama, que hay en los valles áridos. No, bueno, no específicamente en el Valle del Cajón, pero en el Valle de Gualfín hay de esos jarritos. Lo mismo que en el Valle Calchaquí Norte hay de esos jarritos. Lo mismo que en el Jujuy hay de esos jarritos. Entonces, la gente, que es el estilo negro pulido San Pedro, que indica que había relación entre las poblaciones a través de la cadena andina. Y también hay materiales de los valles en Atacama. Por ejemplo, el estilo ese que nombré yo, Vaquerías, hay materiales en Atacama. De esos jarritos que hay como en el Valle del Cajón, de ese mismo hay allá. No se fabrican allá, solo se fabrican de este lado. Y bueno, entonces por eso podemos saber que hay relaciones justamente. Y también otros materiales como han aparecido ocasionalmente, por ejemplo, plumas de aves de las yungas en sectores de la Puna, o mismo lo que decíamos de las cuentas de collar, las
canteras de malaquita y lugares donde específicamente están los restos de producción de cuentas de collar, o sea, talleres de producción de cuentas de collar de malaquita, están en San Pedro de Atacama, por ejemplo. Y esas malaquitas... Al revés también con el lapislázuli también que traían de allá. Sí. Las trasladaban, probablemente con esta circulación mediante caravanas de llamas, las trasladaban a otras poblaciones, probablemente la intercambiaran por otro tipo de productos. No quiere decir que en el territorio del NOA no hayan existido canteras de malaquita, incluso recientemente se ha publicado una, o sea que bueno, hay que seguir investigando, pero seguramente hay materiales que venían estos materiales venían en cantidad desde San Pedro de Atacama, por ejemplo. Bien. Incluso hay que pensar... Rubén, perdón, Carlito. Sí, que además hay que pensar que ya desde el arcaico, para todo lo que es el área andina, y para los Andes centro-sur, que es el área que incluye el noreste argentino, ya en el arcaico es como que las poblaciones tenían una estrategia que era aprovechar el máximo rango de ambientes posibles, sea por intercambio, sea por movilidad estacional, es decir, no aprovechaban solo los valles, aprovechaban las valles, la puna, las yungas, ahí sacaban lo que necesitaban por distintos medios, pero siempre las poblaciones andinas buscaron manejar el mayor número de ambientes posibles, y eso las ponía en contacto entre sí, o sea, unas comunidades con otras. Rubén Quiroga pregunta si están pensando planes de manejo para asociarlos con las investigaciones. Planes de manejo del patrimonio, supongo que se refiere, manejo de... creo, no sé, de manejo de los sitios. Eso no estamos, en este momento no tenemos ningún proyecto de ese tipo. Lo que tenemos son muchos, a lo largo de los años hemos hecho muchos proyectos de extensión, dirigidos por Fabiana Burlián y por mí. Se frizó. Hicimos mucho que también depende el asunto para el turismo. El turismo depende mucho de la vialidad, depende mucho de que los turistas puedan llegar a los lugares. Si no pueden llegar a los lugares, los turistas no van a esos lugares. Y bueno, entonces, digamos, planes de gestión, digamos, para abrir los sitios al turismo, son difíciles, digamos, por más que se hagan, serán inútiles si no puede entrar nadie a usufructuar, digamos, del conocimiento de esos sitios. Eso es no sé si alguien quiere agregar algo, pero yo creo que lo que impide, digamos, que estos sitios puedan ser mostrados y gestionados es ese asunto de la difícil accesibilidad a los mismos. No sé si... Disculpame, Cris. Luis pregunta si se podría gestionar para que la UNESCO declare como Patrimonio de la Humanidad esto. Bueno, sí, pero yo pienso que eso tiene que ser una iniciativa no de nuestro equipo de investigación, sino una iniciativa con apoyo de las investigaciones, pero una iniciativa por parte de los catamarqueños, de alguna manera, más que nada, pienso, que sí, cómo no. Con todo gusto los apoyaría, con todo gusto, nos encantaría, pero bueno, ya les digo, ese es el tema, es más que nada ese, el acceso, pero se podría hacer y nosotros estamos dispuestos a colaborar.
Una aclaración que me gustaría hacer con respecto a la pregunta de Rubén Quiroga, y con relación al plan de manejo, que también incluye, digamos, la responsabilidad que los arqueólogos tenemos con relación a las investigaciones que practicamos, es que todas las fotos que mostrábamos de las excavaciones muestran el proceso de excavación o lo que está desenterrado, pero que luego todos esos espacios son cubiertos, reenterrados, de acuerdo a como lo pide la Dirección de Antropología de Catamarca, para preservarlos justamente, para que no se sigan deteriorando y para que puedan ser reestudiados en un futuro. Con lo cual eso es muy importante, no es hacer pozos y dejarlos destapados y abiertos, sino que eso debe mantenerse al resguardo, y en ese sentido sí hay un manejo de los sitios en relación a ese cuidado y ese respeto por el pasado que tenemos que preservar, quienes investigamos desde la arqueología y todas las personas, ¿no? Gracias, Fabi, que me olvidé de ese tema. Lady. Fabiola pregunta si hay algún dato más sobre los textiles que se pueda contar. De la zona de la quebrada, verdaderamente no. No hemos encontrado hasta el momento ningún material orgánico como textiles o sogas. Lo que se conoce proviene de sitios de la Puna, que tienen un clima particularmente seco, donde es mucho más factible que se conserven este tipo de materiales. También en otras zonas, por ejemplo en Pampa Grande, que es en Salta, que si bien es un lugar húmedo, se han recuperado cestos, pero digamos, estaban en un microclima, digamos, de unas cavernas, y eso hizo que se puedan conservar, pero es bastante difícil, y en la quebrada, en los lugares que estamos excavando, no hemos dado con nada orgánico, vegetal, pero por eso son tan importantes las improntas de cestería, porque entonces sí sabemos que usaban cestos indirectamente, digamos. Bien. Contesto. Acá preguntan sobre el mineral del que está hecha la máscara, que nosotros dijimos, sí, lo más probable, lo más cercano puede ser Capillitas. Hay también otras posibles fuentes, por ejemplo, Punta de Balasto hubo en su momento una mina. Acá me indican que también en Mina La Lumbrera. Bueno, Mina La Lumbrera. Pero también puede ser de lugares más remotos, inclusive. Y bueno, todavía estamos digamos, en los primeros pasos de la técnica para detectar el mineral originario en los artefactos de metal. Entonces hay muy poco hecho sobre procedencia de los minerales con que están hechos los artefactos de bronce, de cobre, de oro inclusive. Porque las procedencias no son tan detectables como en el caso de, por ejemplo, con las obsidianas o con las cerámicas inclusive. Así que sí, esa parte, bueno, pero intentamos, estamos intentando. Una cosa a propósito de lo que hablamos anteriormente, que dice Cooperación de Ahita de Catamarca, dice, vale aclarar que el sitio no está en terrenos fiscales, sino que estos terrenos tienen dueños. Una aclaración. Bien. Acá Luis pregunta si se hicieron estudios en la zona de Paloma Yaco. No, en Paloma Yaco hemos pasado, hemos prospectado, decimos nosotros, por el lugar, pero no hemos realizado excavaciones. Nos interesaría, sí, cómo no. Es tan cercano a Agua Amarilla, a Chiñocán, todos esos lugares que hemos recorrido, sí. Nancy pregunta si se puede trabajar en un proyecto sobre la construcción de un museo arqueológico en la región del Cajón. Sí, ojalá. A ver, capaz que Fabi. Bueno, sí, a mí me encantaría, la verdad, pero digamos, no
de nosotros que, digamos, podemos aportar mucho desde, bueno, nuestro trabajo a lo largo del tiempo, que puede ser mostrado ahí, sino que hay todo un trabajo que tiene que ver con la gestión del museo y con los intereses de los pobladores que ya nos excede a nosotros, pero estaríamos, creo, todos encantados de poder participar asesorando y ayudando en todo lo que fuera necesario si hay un proyecto, digamos, desde la comunidad o desde la gente del lugar para hacerlo, ¿sí? ¿Cómo no? Ujú. Y acá Joaquín Centeno pregunta, que ya se habló un poco, pero pregunta sobre la máscara, si ya está para la exposición en el Museo Erich Baumann o faltan estudios. Sí, la máscara está en el Museo Erich Baumann, entiendo que no está expuesta al público, pero está en el museo. Digamos, los estudios que se siguen haciendo son estos que Cristina acaba de mencionar, de tratar de identificar de alguna manera, con unas técnicas súper complejas, de dónde habría provenido el mineral de cobre. No, y otra cosa con respecto a si se expone la máscara, el asunto es de la conservación de la máscara. La máscara está en un estado, es muy frágil la máscara. Prácticamente no quedó nada de esa lámina de cobre y se ha transformado, prácticamente todo el cobre se ha transformado en un óxido de cobre que queda como una pátina externa en cada lado. Entonces, esa máscara apenas se la toca, es muy frágil, se puede deteriorar muy fácilmente. Entonces, necesita unas condiciones muy apropiadas para su preservación. Que, bueno... La que preguntaba dice es Nancy, que es docente, ay, se me fue el mensaje, docente de la localidad. Claro, claro, pero el asunto es que se pueda preservar. Los museos ahora tienen mucho cuidado con los materiales, especialmente estos que son objetos únicos, singulares, extraordinarios. Que bueno, entiendo que todo el mundo lo quiere ver, pero de alguna manera también todo el mundo debe querer preservarlo, que se mantenga más o menos bien. Y otras cuestiones son también de la seguridad, como dice Rubén, claro, los lugares tienen que estar en términos de seguridad respecto de robos, por ejemplo, en los museos, que se roban aunque haya seguridad, o sea, aunque haya seguridad la gente roba en los museos del mundo, o sea que hay que establecer unas condiciones, bueno, particulares para eso. Me dicen acá que deberíamos ir cerrando, me dicen de Santa María, así que, bueno, tendríamos que ir cerrando. Justo entró un último avisa Jime Chaile que se encontraron vestigios en la localidad de Toro Yaco. Habrá que ir, a ver, pero bueno, ya podremos en el futuro. También Enrique Jalal dice, de San José, de Santa María, el municipio local está apoyando mucho la actividad de arqueólogos. En la zona trabaja Catriel Greco, sí, en la Loma Rica, y tiene un proyecto para potenciar el sitio. Sí, lo conocemos a Catriel de hace mucho tiempo y estamos en contacto con todo ese equipo y conocemos el trabajo que está haciendo en la Loma Rica. No, y la ayuda muy importante, muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces, les agradecemos. Lleva una más. Nos dice, bueno, no me aparece el nombre, pero que la máscara se encuentra en el museo preservada y se tiene que exhibir con una vitrina de vidrios especiales. Estamos esperando que nos construyan la misma para poder exhibirla en el museo de Creo que es Arnaldo. No tenía nombre. Creo que es Arnaldo. Genial. Bueno, Arnaldo Vargas. Sí, Hola, Arnaldo. Bueno.
Sí, sería excelente. Bueno, entonces sí, nos piden por favor que vayamos cerrando, así que, bueno, todo el equipo les agradece muchísimo, mandamos Muchas gracias por escucharnos. Sí, hay acá pregunta, ¿cómo se puede gestionar el presupuesto para un museo por parte del gobierno ya que no destinan presupuesto? No, la verdad, cómo gestionar de parte del gobierno no podría decir. Escapa a nuestra posibilidad. No se escapa. Bueno, ahora sí, los saludamos, un beso a todos, los que nos vemos hace un montón, y a los que no, gracias por estar, y bueno, ya nos veremos por San José, Santa María, cualquier momento. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Chao. No sé cómo cerrar, chicos. En principio, en todo caso... Voy a cerrar, ¿eh? Sí.